LILACS, BVS. Las ciencias de la salud en América y el Caribe, si bien no experimentan el mismo grado de desarrollo en Estados Unidos o Europa, mantienen una actividad que han generado un núcleo de literatura considerable. Sin embargo, es frecuente que las sociedades científicas y profesionales e institutos de investigación que editan revistas en la región tengan problemas económicos que afectan la regularidad y la continuidad de los pacientes en sus revistas. Una conciencia muy directa de este problema se refleja en la escasa representación que tienen los repertorios internacionales y bases de datos de difusión internacional, pese a la importante expansión que viene sosteniendo Medline. Desde hace algunos años, la inclusión de la literatura biomédica en Latinoamérica siempre fue escasa y en el caso de algunos países, nula. LILACS, Literatura Latinoamérica y del Caribe en Ciencias de la Salud, es un emprendimiento de la OPS para suplir la falta de cobertura de las grandes bases de datos en lo respectivo a revistas de la región y además generabilidad, visibilidad de la actividad científica que estaba pasando desapercibida, aunque trabaja con un universo mucho más pequeño de literatura. Tiene la prioridad de ser bastante exhaustiva dentro de la misión y de ofrecer el punto de vista de autores cuyo escenario es mucho más semejante al nuestro que al de Estados Unidos o al de Europa. Tomando a Medline como modelo, LILACS ofrece también una variedad de puntos de acceso a la información, permite el uso de ecuaciones de búsqueda complejas y también tiene un vocabulario controlado basado en Mesh. La plataforma para la Biblioteca Virtual de la Salud o BVS, que tiene muchos más productos además de LILACS, ha sido desarrollada por los BIREME, un centro de investigación sostenido conjuntamente por la OPS y el gobierno de Brasil en los 3 idiomas predominantes para la región: español, portugués e inglés. Al igual que PubMed, LILACS también unifica los contenidos de base de datos más específicas para temas de pediatría, infarto juvenil, VVO, para odontología, las enfermedades, la enfermería, desastres, entre otras. Una de las principales diferencias entre PubMed y LILACS es la sugerida no presente la formidable batería de herramientas de sustancia de la búsqueda de la primera. Otra de las características propias del LILACS es que no permite indexar artículos de revistas, sino que también incluye tesis, libros, documentales, oficios, capítulos de libros e información factual y estadística de organismos internacionales de injerencia de la región. LILACS no se limita a indexar artículos de revistas, sino que también incluye otro tipo de libros como los documentos, documentales, capítulos y estadísticas internacionales de injerencia en la región. Búsqueda en LILACS. La principal diferencia estructural entre LILACS y PubMed es el motor de base de datos. LILACS utiliza un diseño basado en ISIS, un software de código abierto desarrollado en los 80s por la UNESCO, por la automatización de catálogos de bibliotecas en países en desarrollo. Herencia de ese software es la visualización de la búsqueda, que debe hacerse desde formularios, un básico y otro avanzado.
Un detalle de motor de búsqueda es que no distingue tildes gramaticales o en la letra ñ de la n. Un DEX, terminología en salud. DEX, descriptores en ciencias de la salud, es el vocabulario controlado del ILAC, basado principalmente en MESH, pensando razonablemente en el esfuerzo de desarrollo. Un vocabulario controlado tan exhaustivo y complejo como el de Medline hubiera resultado en una duplicación de esfuerzos inútiles. Los responsables del LILAC optaron por el uso de los mismos términos, aunque traducidos al español, y con solo algunos agregados propios de uso práctico en América Latina y el Caribe. En cualquier otro aspecto son prácticamente equivalentes, incluyendo su dinamismo al incorporar nuevos términos o reformular un nombre de acuerdo al desarrollo con el concepto vaya adquiriendo en la descriptiva y en la práctica cotidiana. El uso de los DEX puede hacerse directamente desde la página principal, accediendo a un menú de opciones dentro de las que se encuentra acerca de, consulta, novedades, ediciones anteriores, una mirada sobre las versiones previas y el servicio de atención al usuario para efectuar consultas o sugerencias. Para la búsqueda de DEX es preciso previamente determinar el idioma sobre el cual se va a trabajar. Sin embargo, sin importar el lenguaje en el cual se desea recuperar la información o la configuración de idioma de la BVS de los DEX, solo funciona en español. Con excepción de los equivalentes en los otros idiomas oficiales del sistema, los registros de DEX mantienen también un formato similar al de MESH, ofreciendo una nota de alcance, referencias cruzadas en otros descriptores relacionados, calificadores o facetas con las que puede especificarse mejor el asunto, y estadísticas de su aplicación de los registros de la base de datos. Por otra parte, también mantienen relaciones jerárquicas con términos más específicos y ofrecen clasificadores, que al igual que su equivalente MESH, permite una búsqueda por facetas más definidas del tema en cuestión. Construcción de una estrategia de búsqueda. El criterio que rige una búsqueda para tecnología sanitaria en LILAC es fundamental, el mismo que explicamos para PubMed. En otras palabras, se prioriza la recuperación de ensayos clínicos aleatorizados, guías de prácticas clínicas y metaanálisis. Sin embargo, esta clase de estudios no solo los más frecuentes en la región, y lamentablemente los límites del formulario de búsqueda no pueden una solución fácil para identificar los registros. Por esas categorías existen dos posibles soluciones que se podrán utilizar llegando el caso. Una es la de revisar los resultados de una búsqueda eliminando manualmente a aquellos que no sean pertinentes a nuestros propósitos. Esta sería la mejor opción debido a que el universo de referencias suministradoras por ILAC es considerablemente más acotado y rara vez una búsqueda bien formulada arroja tantos resultados como para que no sea práctico. La otra es el agregado en un filtro metodológico a la ecuación de búsqueda. Aún hasta el momento solo existe uno para discriminar ECAs y la recuperación de revisiones sistemáticas y guías prácticas que harían más difícil. Creación de la estrategia. Pongamos como ejemplo que necesitamos evaluar los efectos de la terapia de reemplazo renal para pacientes con falla renal aguda.
El primer paso siempre consiste en identificar los términos del vocabulario controlado a utilizar en la ecuación. Lo primero será para la parte correspondiente de la intervención, en nuestro caso la terapia de reemplazo renal, para la cual desconocemos el término utilizado por el sistema. Por esta razón solo usaremos la palabra más relevante de la secuencia, que será reemplazo. MH, terapia de reemplazo renal. Como ya hemos visto en las estrategias de búsqueda de PubMed, es preciso complementar al DEX con las formas sinónimas del concepto en la forma en que podría aparecer en el título o el resumen de un artículo y unidas por el operador booleano OR. MH, terapia de reemplazo renal OR. Reemplazamos renal OR, reemplazamos de riñón. También habrá que agregar los términos sinónimos en los demás idiomas oficiales del ILEX, es decir, portugués y el inglés. También debemos agregar los sinónimos para las DEX supeditados jerárquicamente. Para esto, ahora que hemos identificado el DEX preciso, haremos una nueva búsqueda, pero desde el encuadre jerárquico, para lo cual habremos de recurrir al índice. Cada uno de estos DEX supedita jerárquicamente presente además su propio listado de sinónimos, que también debería de ser incluidos en la estrategia de búsqueda junto a sus equivalentes en portugués e inglés y en los truncamientos que evitarán la duplicación. Ambas partes de la ecuación deben ser encerradas entre paréntesis y unidas entre sí por el operador booleano AND antes de ser introducidas en el formulario de búsqueda junto al filtro metodológico. En casos previos hemos visto los términos de recuperación del lenguaje natural no están delimitados por campos específicos. Esto se debe a que el formulario por omisión establece que si no hay indicación de campo, la búsqueda se efectúa en todo el contexto del registro, es decir, como si la búsqueda fuese TW reemplazo renal.